lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran. Aquí diariamente te lo comentamos, lo analizamos, lo debatimos y por sobre todas las cosas te enterás. La única forma de enterarte que tenés hoy el día. Y hay en el inicio de esta semana, bueno, obviamente, noticias económicas. Hoy el dólar volvió a trepar, se acerca a los 20 pesos. Los efectos que esto tiene sobre la economía en general. Lo vamos a estar analizando y debatiendo enseguida. Cerró a 19.44 y sigue avanzando. Y los exportadores que siguen sin liquidar, y que están reclamando, obviamente, y presionando por una devaluación al gobierno. Sigue, por eso nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag Efecto Sandra. Las denuncias de la ex empleada del ministro Jorge Triaca. Lejos de aquietarse, el gobierno busca con los medios oficialistas aquietar el tema. Que no se hable más, naturalizarlo. Bueno, fue un error, como dijo el jefe de gabinete Marcos Peña, pero las incidencias van más allá. Hasta el viernes veíamos cómo Poder Ciudadano, de donde surgió la actual titular de la Oficina Anticorrupción, dio una lista de las leyes que violó el ministro de Trabajo Jorge Triaca. Nuevas declaraciones de Sandra Heredia durante el fin de semana en la revista Noticias. Nuevas designaciones que se conocieron en el SOMU. Fíjese usted, las contradicciones permanentes de este gobierno. Habían puesto al sindicato del Caballo Suárez como el estandarte de la lucha contra la corrupción, de la transparencia, era el estandarte del gobierno. Y la intervención del ministro Triaca designó lo que se conocen 172 personas que cobraban de la caja del SOMU. ¿Dónde está la transparencia y la lucha contra la corrupción? Y ahora nos vamos a enterar enseguidita a través del colega Fernando González, que lo escribió hoy en el diario Clarín, sobre la reacción del presidente Macri frente a un ministro Triaca que no tenía argumentos de qué defenderse. Lo cierto es que hoy por hoy el ministro está en la cuerda floja. El ministro Triaca está debilitado. ¿Con qué argumentos puede enfrentar después a los gremios o él mismo hablar de corrupción en los gremios cuando él ni siquiera ha cumplido con las mínimas leyes de contrato laboral o la ley de ética pública? Bueno, hoy también la titular de la Oficina Anticorrupción sorprendió porque dijo que, a través de Twitter, lo que era obvio, que está en la etapa de recolección de pruebas. Yo le recomendaría a la titular de la Oficina Anticorrupción que repase lo que Poder Ciudadano indicó el viernes pasado públicamente y se va a ahorrar mucha recolección de pruebas. El primer título para esta noche, el huracán Sandra, que tiene efectos devastadores sobre el ministro Triaca y el gobierno de Macri. Traicionaron a la CGT, lo dijo Luis Barrio Nuevo, y uno puede decir a confesión de parte, porque si se habla de traición, también eso está significando que había un acuerdo. Los mismos que apoyaron la llegada de Mauricio Macri, los mismos sindicalistas que acompañaron casi durante 2 años las políticas de Macri, ahora hablan de traición. Y además, el verano del genocida, realmente sin palabras, con ese rostro desafiante frente a todos, con ese rostro de cinismo incomparable que tiene, Echecolás se permitió, sin esposas, salir de su casa, sin autorización judicial. Dicen que fue a una clínica, pero lo cierto es que abandonó la prisión domiciliaria. Y la justicia que le concedió ese beneficio, bien gracias. En momentos en que muchos actos
que en su momento hizo en el pasado el terrorismo de Estado intentan ser validados. Heredia con nuevas revelaciones. Pero antes fijémonos en el destacado de hoy del diario Clarín, la nota que escribe nuestro colega Fernando González. Triaca, un obstáculo en la batalla de Macri contra los gremios. Y dice: la discrecionalidad, la soberbia y la torpeza con la que el ministro de Trabajo manejó la situación de su empleada Sandra Heredia lo convirtieron en el regalo más inesperado que pudo recibir el sindicalismo en estado de guerra con el gobierno. Aunque lo estima y valora, el hecho de que haya sido uno de los primeros peronistas que lo acompañaron en la aventura política del PRO, difícilmente Mauricio Macri pueda sostenerlo mucho tiempo más en el gabinete. Eso fue lo que evaluó el presidente en un áspero diálogo que mantuvieron apenas estalló el escándalo. Triaca escuchó cómo Macri lo castigaba en términos durísimos en presencia de Marcos Peña y de Mario Quintana. Allí se decidió alejarlo del epicentro del conflicto, por lo que el ministro marchó a su quinta de Chapadmalal a completar sus vacaciones, mientras que Peña fue el encargado de hablar por Radio Mitre el viernes para ensayar una defensa pública del hombre en llamas y deslizar un obligado gesto conciliador hacia los gremialistas. Triaca representa ahora un obstáculo complicado para el presidente, que tiene como objetivos avanzar en la democratización y la modernización de los sindicatos, en destrabar la ley de reforma laboral en agonía. Además, lo que indicábamos al inicio del programa, difícilmente se puede hablar de lucha contra la corrupción, difícilmente se puede hablar de lucha y de transparencia cuando desde el propio gobierno se nombra a más de 170 personas en un gremio al que se lo castigaba por corrupción y se lo ponía como el estandarte. Bien dijo el propio viernes el jefe de gabinete, Marcos Peña, que ellos eran desde el gobierno los que elevaban la vara. Por eso no pueden cometer estos hechos muy ligados también a cierta corrupción. Vamos a lo que dijo justamente en la revista Noticias la ex empleada del ministro Jorge Triaca. ¿Con qué sueldo empezó?, le preguntan. Eran 1.500 pesos, porque ellos me decían que no pagaba luz y tenía la casa. Yo trabajaba para todos los hermanos full time. Le manejaba toda la agenda a Jorge y en un momento le dije que no podía vivir con esto, el sueldo, y me ofrecieron un trabajo en el SOMU. Sí, 1.500 pesos, ¿no se equivocaron? Bueno, es llamativo. El 1 de abril del 2017 me metieron como delegada interventora en el SOMU. Yo no sabía nada de esto. Al menos lo admite y lo dice, ¿no? La misma Sandra Heredia. ¿Por qué? Porque recordemos que lo que ella declaró anteriormente, que le había pedido un aumento salarial al ministro, el ministro le dijo que no podía aumentarle. Entonces, ¿qué encontraron? Que la caja del SOMU le pague. Y ahí la metieron de empleada. Lo que nos preguntábamos la semana pasada, ¿qué conocimientos tenía como para ponerla de interventora en San Fernando? Y ella dice, al menos es sincera, el 1 de abril del 2017 me metieron como delegada interventora en el SOMU. Yo no sabía nada de esto.
Manejo todo lo que es cargamentos de arena y piedras de los buques desde La Plata hasta Zárate. El sueldo es de 24.000 pesos. El sábado 6 de enero, Sergio Borsalino me dice que terminaba mi contrato. Yo le digo que tengo años en negro y me dice que me quede tranquila, que se me iba a pagar y que no me haga problema porque tienen varios lugares intervenidos, como la UOCRA, y que me iban a colocar ahí. Usted dijo que manejaba las cámaras de seguridad de la Quinta y algunas noches le pedían que las apagara. ¿Qué pasaba esas noches? No sé si puedo hablar de eso, porque es irse más a lo íntimo. Te lo puede contestar mi abogado Walter. Walter Lasaño, a buen entendedor, pocas palabras. Vamos a contar solo eso, por ahora. Bueno, es el diálogo de Sandra Heredia en la revista Noticias durante el último fin de semana, un extracto, obviamente, de lo que ella declaró a esa noticia. Habló en las últimas horas Pablo Moyano y sobre el ministro de Trabajo y esta situación dijo lo siguiente. Todavía sigue siendo ministro de Trabajo, ¿no? Sí, todavía sí. Eso le íbamos a preguntar, Pablo. Bueno, cualquier país serio que un ministro de Trabajo de cualquier área pase por la misma situación de este ministro, creo que el mismo presidente al otro día lo tendría que haber desplazado. Creo, en un país normal, ¿no? En cualquier lugar del mundo, con lo que pasó con el ministro, ya tendría que haber sido desplazado por una cuestión de sentido común, él mismo tendría que haber dado un paso al costado. Todavía sigue siendo ministro de Trabajo. Muy bien, hoy la titular de la Oficina Anticorrupción en su cuenta de Twitter esto decía sobre el ministro de Trabajo Jorge Triaca. El caso del ministro Triaca se encuentra en la primera etapa de recolección de información y pruebas. El procedimiento de análisis rige por lo previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo. Bueno, y ahí explica. Bueno, lo bueno es también saber después a qué conclusiones se arriban, ¿no? Vamos a ver los nombramientos en el SOMU, según lo que también ha denunciado en las últimas horas el diario Perfil. Entre febrero del 2016 y abril del 2017, la intervención del SOMU por delegación del juez federal Canicoba Corral y bajo órdenes del ministro Jorge Triaca, contrató a 172 personas. ¿De dónde provienen estos empleados? Ex empleados de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, ex empleados de la Tesorería de la provincia y el RENATRE, ex empleados de organismos públicos provinciales y municipales, ex empleados de la Unión de Personal de Seguridad de la República Argentina, UPSARA. Además, por un convenio que venía desde la anterior gestión con la Universidad de La Matanza, estos planes y estos convenios lo manejan en el SOMU Alejandro Serrucho Álvarez, operador del ministro de Trabajo, y Jorge Borsalino, que es cuñado de Jorge Triaca, uno de los dos cuñados que tienen empleos en el Estado, además de toda la familia del ministro que está empleada también con buenos sueldos en distintos puestos del Estado Nacional. Muy bien, vamos a lo que durante el fin de semana declaró el gremialista Luis Barrio Nuevo. Hoy lee lo que dijo creo que es el jefe de gabinete o el títere que te hay en la Casa de Gobierno, que Peña, es un títere. No, pero habló mal de vos. Bueno, por eso. Entonces, este títere... No lo llame títere, no es títere. Es un hombre muy inteligente. Muy inteligente. Si todo con el poder son inteligentes, con la billetera pero también. está muy bien. Con el poder y la billetera también. Ahora, Luis, si tienen las manos limpias y no hay nada sucio, ¿no está bueno que los investiguen para demostrar que no tienen nada? Es que somos investigados. Todos tienen declaraciones. Porque si existe la duda, lo mejor que puede haber siempre que la justicia Mario, sea limpia también, ¿no? Todos están investigados. El que caiga, caiga. Hay 27, Mirta, 27 funcionarios
que están siendo investigados. Sí, la vi, inclusive el presidente. la recorté, la tengo recortada. Inclusive el Sí, presidente. Y está muy bien. Bueno, Está muy bien. Entonces la justicia va a actuar. Pero este gobierno, en abril, mayo, va a tener un primer funcionario que va a estar preso también. ¿Quién es? Luis Caputo. Luis Caputo acaba de vender la empresa. ¿Por qué? Porque trabajaron la plata del ANSES. La sacaron la plata y están las denuncias hechas. Están en la justicia. Se están elaborados. Y la pusieron en un banco donde él era socio del banco a ganar 20 millones en intereses. Qué grave lo que está diciendo, ¿verdad? No es grave, está en la Grave. justicia. Tú dijiste que quienes atacan a los gremios le muerden la cola al león y terminan mal, como Alfonsín y de la Rúa. Ay. ¿Eso fue una amenaza? No le dije. Lo dijiste, Barrio Nuevo. Lo dijiste. Póngalo, yo dije textual. Dije, no le pisen la cola al león. Eso dije, no le pisen la cola. No, pero no ¿Qué es trata el a Alfonsín y león? de la Rúa. Que lo interpreten como quieran. O sea, yo aviso. Pero no va a el, ser león, el gobierno. el león es el modelo sindical argentino, único en el mundo. ¿Entendés? ¿O qué quieren? ¿Que vengan la izquierda? Acá hay dirigentes corruptos que están yendo en plata, que están yendo presos. Y tienen que seguir yendo presos todos aquellos que lo investiguen. También políticos, también curas, también periodistas. No, periodistas no. Hay de todos. Bueno, allí estaban las declaraciones de Luis Barrio Nuevo, anticipando, según él, según Barrio Nuevo, el futuro que le espera al ministro Luis Caputo, que tiene denuncias, ¿no? Tiene denuncias y que, tiene graves denuncias justamente sobre empresas que manejan el fondo, la administradora de ANSES, y además también sobre cuentas, sobre offshore, ¿no? Que ha manejado en su momento en el exterior. Bueno, claro, también habla lo que decíamos al inicio, ¿no? Barrio Nuevo habla de traición. Y si habla de traición es porque en algún momento tenían algún acuerdo con el gobierno. Ellos apoyaron, junto a Hugo Moyano, la llegada de Mauricio Macri al gobierno, junto con otros dirigentes peronistas también, ¿no? Porque en esta Argentina todos tratan de olvidarse rápidamente, o todos tratan de lavarse rápidamente. Y muchos dirigentes gremiales, tipo Moyano, Barrio Nuevo, acompañaron en el 2015 la llegada de Mauricio Macri al gobierno. Desde el momento en que él habla de traición, ¿por qué lo traicionó? Esto sería interesante que Barrio Nuevo cuente. ¿Por qué se siente ahora traicionado por el gobierno? ¿Que había algún acuerdo? ¿Había algún pacto que no cumplieron? ¿Por qué también nos hemos preguntado muchas veces desde aquí? Se enojaban los dirigentes de la CGT por nuestras críticas cuando nadie hablaba en esta Argentina. Allá por enero del 2016 comenzaban los despidos y comenzaban los cierres de pymes, de empresas. Nadie hablaba en la Argentina, ¿eh? Éramos pocos los que denunciábamos lo que ya comenzaba a vivir la Argentina en materia laboral. Y la CGT callada la boca. Barrio Nuevo, Moyano, callados la boca. Eran pocos los dirigentes sindicales que elevaban la voz por lo que comenzaba a ser los despidos, el tarifazo de febrero aquel tremendo del 2016. Entonces sería bueno también que hoy Barrio Nuevo diga por qué lo traicionaron, que dé la información. La verdad sería muy interesante. Muy bien, hoy se conocieron lamentablemente nuevos cierres. El panorama laboral de enero, la verdad que viene muy grave. En Salta, el Ingenio San Isidro prácticamente cierra sus puertas. 700 despidos. 700 despidos. Ingenio San Isidro de Salta cerró sus puertas hace 2 días. Y nos preguntamos, como nos venimos preguntando desde hace muchos días, ¿dónde va esta gente a laburar? ¿Dónde consigue laburo esta gente? ¿Dónde consiguen trabajo los empleados de fabricaciones militares de Azul que les cierran la empresa? En Varadero que están con problemas. El fin de semana me enteré que se vienen nuevos despidos. Lo anticipábamos la semana pasada en una empresa que tiene una sede allí en Varadero. Hoy también a la tarde trascendió que esta misma noche y mañana 200 telegramas a la usina de Río Turbio. 200
telegramas de despido. Y entonces uno suma y realmente ha sido un mes de enero con muchos despidos. Con muchos despidos. Y la pregunta es, ¿dónde va a trabajar esta gente? ¿Cómo será de grave la situación en la provincia de Salta que el gobernador aliado de Mauricio Macri, Juan Manuel Urtubey, que tenía que formar parte de la comitiva a Davos, de los gobernadores peronistas a los que el presidente ordenó que le atiendan el teléfono, se ha bajado del avión y prefirió quedarse en la provincia de Salta? Claro, 700 despidos para una provincia es una situación social muy difícil de afrontar. Muy difícil de afrontar. Porque si no es con la ayuda del Estado, cuando después salen desde muchos sectores a despotricar contra los planes sociales, uno se pregunta, ¿qué hace esta gente? ¿Dónde hoy por hoy encuentran muchos de estos empleados con muchos años de laburo, con edad avanzada, dónde consiguen un trabajo? 700 empleados. Y reitero, va a explotar en las próximas horas. 200 se vienen para la empresa en Río Turbio. La verdad que un grave problema. Bueno, y el dólar, que lo decíamos al inicio, ¿no? Trepó, este es el cierre de hoy, a 19.44, ¿no? Sigue escalando posiciones el dólar, Enseguida vamos a estar con Mariano Kestenboy, que es analista económico, además colega. Vamos a estar analizando hasta dónde puede llegar el dólar. Está el Vasco de Mendiguren también para hablar de este tema, cómo afecta al sistema productivo, los despidos, los cierres, y obviamente Hugo Yasky, titular de la CTA, para hablar de esto, ¿no? Muy bien, lo decíamos al inicio, ¿no? Sin ningún tipo de justificativo hasta el momento, el condenado ex represor Miguel Ángel Echecolatz, que está disfrutando de su prisión domiciliaria en Mar del Plata. Salió el fin de semana de su casa, sin esposas. Fíjese, este rostro siempre desafiante de Echecolatz. El mismo que mandó hacer desaparecer a Julio Jorge López desde la cárcel. Que demuestra con esa sonrisa y con esa sonrisa irónica y cínica que tiene, el poder que ostentó, del cual no se arrepienten, mientras algunos desde el PRO vuelven a hablar de la reconciliación. ¿De qué reconciliación hablan cuando estos genocidas no se arrepienten y salen desafiantes? Violan la prisión domiciliaria y desafiantes se ponen frente a la sociedad. ¿De qué reconciliación se puede hablar cuando ellos no se han arrepentido de los peores crímenes de lesa humanidad que han cometido en este bendito país? Imposible hablar de reconciliación. Muy bien, nos metemos ya... antes de irnos también quiero mostrarles esto, porque también esto lo venimos comentando en este programa de la semana pasada. Durante el fin de semana, inaudito que ocurra en la Argentina, la descalificación contra el Papa Francisco por parte de algunos columnistas de algunos diarios con letra oficial es inadmisible. Pero fíjese lo que dijo por segunda vez en menos de 15 días la Iglesia Argentina sobre los ataques al Papa, en la voz, en la palabra del titular del episcopado argentino, Monseñor Ojea, que acompañó en Chile y en Perú la reciente visita papal. En primer lugar, la multitud de la primera misa en Santiago. Yo no recuerdo haber estado en un lugar alto y haber visto esa multitud donde no cabía un alfiler. Es imposible juntar esas multitudes sin la fe y comunicación inmediata con. En cada encuentro reinaba un clima de alegría, de entusiasmo, de comunicación con el pastor. Esto no fue para nada suficientemente destacado en general
por algunos medios, pero es importante que yo se los diga. El viaje a Chile fue una fiesta del pueblo y una fiesta para nosotros que tuvimos la alegría y el orgullo de participar. Y yo los invito a leer sus mensajes, los invito a leer no las crónicas de los periódicos que hacen foco en algunos temas particulares que aparentemente pretenden oscurecer lo que ha acontecido realmente, sino lo que el Papa nos vino a traer aquí muy cerquita, a nuestro país hermano, aquí en América Latina. La crítica del titular del episcopado argentino, todo lo que tiene que ver con presentar la visita del Papa como un fracaso por la falta de gente, es absolutamente mentiroso. Lo dice el titular del episcopado argentino. Una vez más se habla de mentiras en los medios, como se mentía con el caso Santiago Maldonado. Es bueno que esto se diga, es bueno que esto se muestre, que se saque a la luz las mentiras de algunos medios. Lo dice el titular del episcopado argentino, que por segunda vez en menos de 15 días han tenido que salir al cruce de las editoriales que hace el diario Clarín y La Nación contra el Papa. Es lo más absurdo que se ha podido ver. Por supuesto que no lo reflejan en sus ediciones de hoy, pero dice: todo lo que tiene que ver con presentar la visita al Papa como un fracaso por la falta de gente es absolutamente mentiroso. Lo dice Oscar Ojea, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, el máximo representante de la Iglesia y hombre muy cercano al Papa Francisco. Ahora sí que la Conferencia Episcopal Argentina es la palabra de Francisco aquí en la Argentina. Pero para aquellos que están tan preocupados por la imagen del Papa, para aquellos, fíjese, que decían también de una manera absurda que el Papa no viene a la Argentina porque tiene miedo a pasar un papelón, a que no vaya la gente. Ya no saben que las mentiras y lo absurdo del ataque contra el Papa es realmente inentendible. Solo se da en el marco de odio y revanchismo que hay en muchos sectores de la sociedad argentina, que lo quieren a force meter al Papa Francisco en la grieta. Es imperdonable lo que hacen con la figura del Papa en la Argentina. Imperdonable. Pero fíjese, hoy justamente en el diario Clarín, la socióloga Marita Carballo, titular de una consultora de opinión pública a nivel mundial, muestra los líderes más influyentes del mundo. ¿Quién está a la cabeza? El Papa Francisco. Es hoy por hoy el líder mundial con mejor imagen a nivel mundial. 56% de imagen positiva tiene el Papa Francisco en el mundo. ¿Sabe cuánto tiene en América Latina? 74% de imagen positiva. ¿Sabe cuánto tiene en la República Argentina? Para los colegas que se han dedicado a escribir contra el Papa, de opinión positiva, ¿sabe cuánto tiene de opinión positiva el Papa en la Argentina? 80% de imagen positiva. 80% de imagen positiva tiene el Papa Francisco en la Argentina. ¿Cuántos políticos, cuántos dirigentes quisieran tener hoy la llegada, la imagen positiva, la claridad en los mensajes del Papa Francisco? Pero acá en la Argentina, en esta locura de odio, en este carnaval de odio y de revanchismo en el que está inmerso la Argentina, se permiten decir las peores barbaridades del Papa Francisco. Interesante esta encuesta, ¿eh? El líder mundial más reconocido hoy por hoy es el Papa Francisco. Y lo sigue la presidenta, la primera ministra de Alemania, Angela Merkel, con 49%, los dos, los líderes con mayor poder en el mundo. Y por último, ¿no? Hoy también la titular de la Oficina Anticorrupción habló del caso Etxevere, Luis Etxevere, otro escándalo que enfrenta al gobierno de Macri, que puso en su cuenta de Twitter Laura Alonso: el caso del bono cobrado por el ministro Etxevere en su carácter de expresidente de la Sociedad Rural Argentina
se encuentra en la etapa de descargo del funcionario, que es el paso previo al dictado de la resolución de la Oficina Anticorrupción. Ahora, fíjese lo que dijo el viernes de la semana pasada Etcheverry sobre el bono y la titular de la Oficina Anticorrupción. Etcheverry, ¿podría explicar todo el episodio referido a la sociedad rural y el famoso bono de los 500.000? Sí, como no, bueno, es una liquidación final de mi relación con esa entidad que presidí durante 5 años y bueno, y no es mucho más que eso, o sea, al terminar se liquidó lo que quedaba, digamos, con respecto a esa relación y fue hecho de una manera más que transparente, incluso cuando me comunicaron que habían decidido eso en la comisión directiva, antes de aceptarlo, tuve la precaución de comunicarme con la Oficina Anticorrupción y preguntar si eso era correcto, y me contestaron por escrito que cualquier cosa que hubiese sido devengada por mi relación anterior con esa entidad, no había ningún inconveniente, y bueno, digamos, por eso acepté esa liquidación, ese pago final que me hicieron. Decía Etcheverry que él había consultado con la Oficina Anticorrupción antes de cobrar el bono, así que se tendrán que poner de acuerdo entre Laura Alonso y el titular del Ministerio de Agroindustria para ver quién tiene razón sobre este bochornoso episodio. Muy bien, está, ya lo decíamos, Hugo Yasky, titular de la CTA. Está el Vasco de Mendiguren, que vamos a hablar también de la crisis laboral en la que se encuentran varios sectores de la Argentina. Y Mariano, ¿no?, que hoy tuvo el dólar. ¿A dónde se cree que va a llegar el precio del dólar? Puede seguir subiendo. Me parece que hubo muy graves errores de diagnóstico por parte del gobierno nacional. Cuando asumieron, dijeron que el cepo, el levantamiento del cepo no iba a generar un impacto inflacionario, después subestimaron el impacto del aumento de las tarifas y eso fue generando desequilibrios macroeconómicos muy grandes. Por ejemplo, este año, para el año pasado, calculaban que el déficit comercial iba a ser de 1.866 millones de dólares y fue de casi 9.000 millones de dólares. O sea, 5 veces más de lo que estimaban. Y esto es producto de un desequilibrio de precios que han generado muy importante, en el cual se favoreció notablemente la especulación financiera y no se mejoró la rentabilidad del sector productivo, el desarrollo productivo, las inversiones reales de la economía, la generación de puestos de trabajo, y eso ha provocado una situación en la cual hay... porque la Argentina se ha convertido en un gran deudor. Pasado 5 puntos del PBI fue el déficit de cuenta corriente. Es todo el intercambio de la Argentina con el resto del mundo de bienes y de servicios. Eso significa que de alguna forma hay que financiarlo. Y ese 5% en perspectiva histórica hay que remontarse hasta la guerra de Malvinas para llegar a un déficit tan grande como en ese momento. Fuga de capitales por más de 22.000 millones de dólares. Bueno, una situación macroeconómica muy difícil. Y el gobierno, en un contexto internacional también que se le ha complicado, porque la tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es la tasa de interés de referencia internacional, está subiendo, ya llegó a 2,66%, 30 puntos básicos más. Y en ese escenario, bueno, los grandes jugadores financieros ven la debilidad política del gobierno, la debilidad económica, fundamentalmente, y en este mismo momento, a contramano de las políticas económicas globales, el gobierno nacional recién ahora está decidiendo bajar la tasa de interés levemente, de forma gradual. Sí, hoy Sturzenegger confirmó que va a ser muy gradual esa baja, que no va a ser violenta. Pero te quería preguntar una cosa. Hoy leía en La Nación que los CEOs ven el 2018 con mucho optimismo. El Fondo Monetario Internacional dice que Argentina tiene un crecimiento importante de aquí en adelante. O sea, ¿cómo compatibilizás estas variables que vos contás con todo este tipo de diagnósticos que hacen los CEOs y el Fondo Monetario? A ver, el año pasado el consumo global privado de los hogares cayó un 1%. El anterior cayó un 5%. Este año, por lo menos, ese dinamismo no se va a dar por el consumo, con paritarias que están tratando de fijarlas en un 15%, sin cláusula gatillo, sin ningún tipo de reajuste, con lo que ya han perdido en 2016 y 2017. Pero además vos marcabas esta tarde, Mariano, cómo todos los economistas de consultoras privadas han cambiado ya hoy, enero,
los pronósticos de inflación para este año. Pero lo hicieron en 2017, es la estrategia que vienen haciendo, tanto en 2017 como en 2016. En 2017 arrancaron diciendo que la inflación iba a estar entre el 17 y el 19% y terminó en el 25%. Iban todos los meses subiendo sus proyecciones. Y ahora, de vuelta, me parece a mí que hay ya están hablando complicidad. del 18%. Ya están hablando para este y hace 5 meses decían el 14%, resultado de la encuesta de expectativas del Banco Central. Entonces, lógicamente, están tratando de colaborar con el gobierno para poder tener paritarias a la baja. Pero la realidad va por otro lado. La realidad, va por evidentemente. otro lado, digo, ¿no? A ver, aumento de ¿Cuánto más se puede engañar? Porque es un engaño cuando lo que ha pasado el año pasado, los resultados están a la vista, no se pudieron cumplir con, digamos, lo mínimo pronosticado. Vos decías recién, el precio del dólar puede seguir subiendo. ¿Hasta cuándo? A ver, Gato, proyectaron cuando asumieron que la inflación iba a estar entre el 50% y el 74% en todo su mandato, 4 años. Sí. Pasaron 2 años nada más, llegó al 76%. Exacto. O sea, hay un desequilibrio macroeconómico muy complicado de resolver y que si no tienen financiamiento internacional con este modelo económico no lo van a resolver. Y es por eso que aumenta el dólar. Ahora seguimos. Hugo Yasky, ¿y cómo se van a parar con esto que el gobierno insiste, el jefe de gabinete, el ministro del Interior, 15% de paritaria, los despidos? Recién veíamos lo de 700 personas en un ingenio en Salta, es una barbaridad para una provincia. Sí, yo creo que... Lo que se viene en Río Turbio esta noche, entre hoy y mañana, no sé si tiene información usted, 200 telegramas de despido. Río Turbio, tenemos información ahora de los despidos en la empresa Bunge también. En Campana. Están ahí en Campana los compañeros metalúrgicos y otros sectores tratando de resistir. Creo que estamos en una encerrona, con una economía que no ofrece empleo, que cada día aumenta más la pobreza, que cada día cae más el salario y con un gobierno que quiere que todavía los salarios bajen más. La obsesión que tiene este gobierno es el costo laboral. Ellos quieren bajar el costo laboral, por eso vos fíjate, empieza la paritaria de los docentes, o está por empezar, tendría que haber empezado, y lo primero que hacen es derogar con un decreto de necesidad y urgencia la paritaria, desconocer la ley de financiamiento y por otro lado campaña de desafiliación, que ellos la incentivan. Esto es propio de la dictadura, lo hizo solamente la dictadura. Campaña de desafiliación de los sindicatos docentes, amenaza a Baradel. Lo mismo con los bancarios. Quieren paritaria a la baja en un país en el que el consumo, que es lo que se mueve con el sueldo de los trabajadores, está cayendo. O sea, nos están llevando a una encerrona donde hay déficit que crece, inflación que crece, recesión y salario que está en el tobogán. Creo que el camino que tenemos los trabajadores es pelear para hacer que al gobierno le resulte intolerable el objetivo que tiene, que es disciplinar al movimiento sindical. Porque más allá de algunas figuras sindicales que son deplorables, que fueron responsables de que el gobierno haya tenido todo este periodo de gracia. ¿Te acordás cuando vinimos acá por la ley antidespido? Sí, sí, sí. El gobierno la rompió en pedacitos y si te he visto no me acuerdo. Entonces, más allá de eso, hay un movimiento sindical que se va a poner Cuando Barrio Nuevo habla de traición, que traicionaron a la CGT, ¿qué significa? ¿Que tenían algún acuerdo? Y yo creo que está claro que sí, está claro que le han hecho mucho daño al movimiento, a los trabajadores, le han hecho mucho daño porque han mantenido al movimiento obrero en una suerte de parálisis durante un tiempo muy largo en el que fuimos perdiendo conquistas y el gobierno se envalentonó, leyó en esa actitud complaciente de un puñado de dirigentes que en la Argentina no había más movimiento sindical y que la reforma laboral iba a caer como un fruto maduro. Ahora están reculando en chancleta. Ahora no quieren ir a discutir la reforma laboral. Se le habrá pasado por la cabeza, seguro al presidente, un decreto de necesidad y urgencia. No, perdón, dicen que la van a discutir parcialmente. Sí, ahora la van a desdoblar. Ahora la quieren fragmentar. Blanqueo
pasantías y la licencia Claro. por paternidad. Dice que ese es el punto que van a buscar ahora. Claro, ahora quieren buscar la manera de que esa reforma, que era la copia de la de Brasil, que tuvo un rechazo unánime, que puso de pie a los sindicatos, porque más allá de los dirigentes sindicales, 4 o 5 que se entregaban al gobierno, los sindicatos, la CGT, siguen en pie de lucha. Quiero decir algo que me olvidaba, ¿no? Tanto que en la Argentina se pone como ejemplo y el propio gobierno pone de ejemplo a Brasil, hoy el Superior Tribunal de Justicia de Brasil le impidió a la nueva ministra de Trabajo, que iba a asumir hoy a las 9 de la mañana, a la ministra de Trabajo de Temer, le impidió que asuma el cargo. ¿Sabe por qué? Porque tenía un empleado negro. Dos choferes. Bueno. Dos choferes que trabajan 15 Y hubo horas un fallo de la justicia y el Y en Superior Brasil. Tribunal de Justicia le impidió hoy a la ministra de Trabajo de Temer asumir el cargo, una ceremonia que estaba prevista a las 9 de la mañana. Y acá en la Argentina se subestima, se dice un error, y bien dijo el viernes Poder Ciudadano que el propio ministro no cumplía con la ley de contrato laboral. Gato, déjame que remarque lo que dijo Mariano por lo bajo, o sea, y en Brasil. O sea, Sí, en Brasil, digo, el mano en blanco hay pocos Ah, trabajadores. hay poco. O sea que el escándalo debería ser mucho menor de lo que es en la Argentina, porque Brasil es tierra arada en algunos sentidos. Bueno, hoy también hoy se conoció que se empezó una investigación por el caso Odebrecht, las coimas que se pagaron desde Brasil por el caso Odebrecht, que en la Argentina, no nos olvidemos, está ya imputado el primo del presidente, aunque de esto tampoco se hable y se lo mantenga muy callado la boca, Ángelo Calcaterra, su mano derecha, el Corcho Rodríguez y exfuncionarios del gobierno anterior, ¿no? Pero comienza ahora la investigación en Brasil. Hay que ver cómo repercute después aquí con lo que se conozca en la Argentina. Vasco, ¿y económicamente cómo estás viendo este momento? Lamentablemente, todavía vos tendrás todos los programas que hemos grabado. Hace 2 años que venimos diciendo que es el modelo. No es un problema, una medida separada, si el dólar lo toca. El modelo, como decía Clinton, es el modelo estúpido. Acá el problema es, volvimos a un modelo financiero importador, donde el único ingreso que existe es deuda. Dicen que tenemos reservas récord de deuda. Y todo lo que genera dólares, o que debería generar dólares en la Argentina para pagar esa deuda, no funciona. Se instaló la bicicleta financiera, planchó el tipo de cambio, subió la tasa de interés, decretó el ingreso y egreso irrestricto de capitales. ¿Y por qué no se va a ir distinto? Cada vez que se instaló la bicicleta financiera en la Argentina, terminó de 2 formas, mal o peor. Entonces, está sucediendo lo que iba a suceder. El presidente nos dijo, como un ejemplo, dejaremos de ser el granero del mundo, vamos a llenar las góndolas del mundo. Vamos a ser Señor el supermercado presidente, del mundo, dijo. nos llenaron las góndolas a nosotros. No podemos exportar alimento con valor agregado a la Argentina. Además, no hay que ser economista, perdón, con respeto a la economía, yo soy industrial. Cuando uno ve en la Argentina que veranear en Santa Teresita cuesta el doble que en la Costa Azul, cuando ve que en Ezeiza la gente sale colgada del ala de los aviones, y cuando ve esto, ya sabemos cómo termina, pero hoy ni siquiera es eso. Antes era el DM2 con Miami, ¿se acuerdan? Sí. Ahora es el DM3 con Chile, con Paraguay, con Uruguay. El déficit de turismo, miren qué contradicción. Nos estamos gastando 10.000 millones de dólares de turismo en el exterior, que no tenemos, porque si los tuviera, gastátelo donde quiera. Claro. Y por otro lado, Caputo está saliendo a buscar un bono de un endeudamiento de 9.000 millones de vuelta, que para financiar la fuga el año que viene. Entonces es tan obvio lo que le pasa a la economía argentina estructuralmente. Lo único que crece en el presupuesto de este año, el 13,5% es intereses de la deuda. Pero Vasco, entonces, ¿qué es el gobierno o los que manejan la economía del gobierno, que son la orquesta del Titanic, digamos? Porque lo ven y están votando. Ideológicamente creen así. Yo te quiero recordar que mucha de la gente que hoy integra es Sturzenegger. Era el segundo de Cavallo en el año 2001.
donde creían, pienso yo en buena fe, que de esa situación salías quitándole el 13% a los jubilados. Y era alguien que te decía, 3 meses antes, en octubre del 2001, Sturzenegger, estamos ante el sistema financiero, uno de los sistemas financieros más sólidos del mundo, porque cumplimos la norma de Basilea Plus. Y a los 3 meses tuvimos los problemas. Entonces, el problema, Gato, no es una medida aislada, es el modelo. Y te voy a decir una cosa, y si este año Argentina crece lo que el gobierno dice, va a seguir aumentando la pobreza. Con ese crecimiento aumenta la pobreza. Sí, está claro. Mariano, ¿y por qué insiste el gobierno? ¿Se estrella contra la pared, como dicen algunos? Todo depende de la capacidad que tenga para seguir endeudándose. La medida en que el gobierno siga tomando deuda del exterior a este ritmo, digo, el único plan se puede ir es estirando. Tomar deuda del exterior. Se puede ir estirando la agonía, exactamente. ¿Qué capacidad tiene para seguir endeudándose? En relación al PBI, la deuda pública bruta hoy es del 58%. 58% del PBI. 2001 era del 54%. O sea, ya supera el nivel de 2001. La gran diferencia con 2001 era que estaban todos endeudados. No solamente el sector público, sino también todas las empresas endeudados, pero de forma multimillonaria. Entonces, eso fue lo que generó el colapso en ese momento. Hoy, la estrategia del gobierno es que salgan a tomar deuda también las provincias, nuevamente en gran magnitud, y el sector corporativo, las empresas, las grandes empresas. Y de esa forma espera poder conseguir este ingreso de capitales que, como decía el Vasco, requiere la economía nacional para seguir veraneando en el exterior, para seguir contratando servicios en general en el exterior, comprando bienes del exterior. Todo va a funcionar hasta que se cierre la Yo canilla. te pregunto, ¿qué vas a contestar en Davos ahora cuando te digan, ¿usted viene a buscar inversión? Sí, pero usted no puede retener el ahorro en su país. Le creció el 125% la fuga de capitales. Entonces, si Argentina no puede retener el ahorro argentino para que haga negocios en la Argentina, ¿cómo podés creer que alguien, salvo que venga la especulación financiera, fíjate qué dato importante, la inversión productiva el año pasado cayó el 6%, la inversión de especulación financiera creció casi el 600%. Hay 2 países. Entonces, y también creo que el presidente, luego lo guían, con una ingenuidad como tratamos al mundo, que sorprende. Cuando acá hicimos este evento de la OMC, ¿quién no sabe en el mundo que la OMC está en decadencia? Después la ronda de Doha no la escucha nadie. Y acá la presentamos como que era nuestra inserción al ahí mundo. el propio Melconian Pero no logramos dijo, firmar, no logramos firmar nada. Ni siquiera pudimos firmar algo. Vasco, el propio Melconian dijo, como muchos en el PRO, que me acuerdo que cuando venían aquí lo decían antes de asumir en diciembre del 2015, pensaban que solamente porque Macri ganaba, se instalaba en la Casa de Gobierno, el 11 de diciembre derramaban las inversiones. Sí, voluntarismo. Y nada de esto ha ocurrido. A ver, y además hay otro dato que me parece que es muy, pero muy grave y hay que tener en cuenta en cuanto al crecimiento posible o no de la Argentina. Los jubilados, los pensionados, quienes reciben la asignación universal por hijo, desde octubre hasta diciembre tuvieron en los registros nacionales una inflación del 6,1%. Ellos seguramente tuvieron mayor inflación. Ahora si vienen todos los aumentos, combustibles, las tarifas, el transporte, alimentos, medicamentos, van a seguir aumentando. Con una inflación moderada, como la que esperan las consultoras, que siempre se equivocan, siempre se quedan cortas, va a haber acumulado un 13% de inflación en esos 6 meses entre el último aumento y marzo. El gobierno nacional le va a dar un aumento del 5,6%. En ese marzo. Después va a tener que atravesar otros 3 meses más con una pérdida acumulada de poder adquisitivo del 7%, que también se acumula la de 2016 y la de 2017. Son 11 millones de personas, los sectores más vulnerables. ¿Qué dice el gobierno? Tenemos tarifa social para los jubilados. Mentira. Bueno, no llega al 20% los jubilados que pueden acceder a ese beneficio. Pueden dar cuenta ustedes, la tarifa social hoy realmente inexistente. Es inexistente, pero además todo esto que nosotros estamos diciendo acá significa millones de personas con hambre, millones de personas en situación de miseria,
en el conurbano, en el Gran Rosario, en el Gran Córdoba, en las provincias, gente desesperada buscando trabajo. Es decir, todos estos desastres que hace con la economía, que los festejan los que son los dueños del poder económico, porque hacen negocio de corto plazo. Lee los diarios de 2 meses antes del estallido en la Argentina y estaba todo bien. Yo me dediqué a eso. Leí las crónicas 2 meses antes de que volara por el aire este país y estaba todo bárbaro. Entonces, los grandes grupos económicos, este gobierno de ricos para ricos, mientras la pueda embolsar, y van a seguir. Y la gente va a seguir padeciendo. Por eso creo que el límite tiene que ser el movimiento social, el movimiento sindical, y por eso lo quieren agredir. Por eso lo amenazan a Baradel, por eso no quieren paritarias libres, por eso ahora se les dio por investigar, quieren democratizar. Hoy lo que vos mostraste, Clarín. Clarín dice democratizar y transparentar el movimiento sindical. No seamos hipócritas. Si este presidente lo presentaba al Momo Venega como el gran sindicalista de este país. Eso es joda. Bueno, lo que está pasando en el SOMU, digo, ¿qué opinión tienen de lo que ha hecho Triaca, no solamente con su ex empleada, sino con estos nombramientos cuando presentaban al SOMU como la gran lucha contra la corrupción y resulta que terminan nombrando a 172 personas? Y por vos la caja fíjate, del SOMU. se tiró del delito del delito de la empleada, que aparentemente era un episodio deplorable, que de por sí ya tendría que haber significado que el ministro dejara el cargo, y salta que nombró a 172 personas en un sindicato. O sea, si esto es lo que quieren hacer, con un sindicato chico como es. No, y lo que le habían prometido, que dice ahí en la nota noticia, que la sacaban del SOMU, pero le podían dar en la UOCRA. Claro. Algún empleo en la UOCRA. Tienen la mesa de la mesa de puestos de la bolsa de trabajo de las intervenciones de los sindicatos. Creo que es lamentable, y el que inspira y el que empuja todo esto es el propio presidente. Vos fíjate, hay una frase de él en el día de hoy en los diarios, dice de los sindicatos, son estructuras tóxicas. Hay que eliminar las estructuras tóxicas de la representación colectiva. Todo lo que defienda a los que menos tienen colectivamente son estructuras tóxicas, le hacen mal a los negocios que ellos quieren hacer. Gato, fíjate, ¿qué decía algo? Voy a traer el SOMO desde un tema que no, para mí es muy importante y no trasciende. Este tema lo tenía el juez Canicova Corral. Sí. Para ver si el gobierno, pregunto, si opera o no con la justicia. Lo tenía el juez Canicova Corral, que estaba apuntado. Juez Canicova Corral, muy mal, al borde del Consejo de la Magistratura. De golpe, este juez trata 2 temas. Primero lo de Arribas. Se lo exonera del tema de Brecht, de los papeles de Brasil, y decreta la prisión del Caballo Suárez. A partir de ahí se acabó la persecución y una buena connivencia. Hasta el bueno de la connivencia, que se repartieron los cargos. Claro, el nombre al cuñado, el juez. Entonces hay una cosa por atrás de esto todavía peor. Y hay un tema, un mensaje que para mí el gobierno no persigue. Creo que la última elección dejó 2 cosas. Primero, que el gobierno triunfó con la polarización, porque hay que ser franco, nos dejó afuera y tuvo éxito. Pero la gente también creo que dijo basta a la corrupción, pero a toda la corrupción. Por lo tanto, el gobierno, que es quien está ejerciendo el poder, debe sobreactuar la transparencia. Y vos fíjate que en el primer sindicato tenés 150, acaba de decir, Laura Alonso tiene 70 causas. Allí está el rabino Berman, ahí está Arribas, ahí está casi todo. Caputo por el caso del préstamo que se dio de 500 millones de dólares de colocación en Miami. Tenés más de 40 funcionarios advertidos. Y hay que tener entonces cuidado con el humor social. Porque la gente cuando está mal y ve que toda la política está en el problema, en el 2001 no decía que se vaya de la Rúa, que se vayan todos. Entonces creo que el gobierno tiene con mucha responsabilidad urgente resolver el tema Triaca, no dejar que los temas maduren y que un focus group le diga es mejor callalo, sacalo de los medios que desaparece. Hay que atacarlo a fondo y tiene que sobreactuar. Hoy estamos privatizando Transener de vuelta. Claro. ¿Cómo se mandamos un decreto de necesidad y urgencia cambiando 100 y pico de leyes, quitando hasta embargar las cuentas sueldo?
Ahora, les pregunto a los dos, o a los tres, ¿cómo se compatibiliza el humor social, esto que ustedes están describiendo, con el triunfo hace 3 meses en las elecciones? Porque sí, pero vos fíjate, hay algo que pasó en el medio. La aprobación de la reforma previsional, o sea, la aprobación del recorte, y vos fíjate que perdieron 12 puntos, 15 puntos de imagen positiva en cuestión de un mes. Y yo creo que más allá del blindaje mediático, más allá de que ahora la quieren hacer culpable de lo que pasa en la Argentina al Papa, porque parece que el Papa, como no se compadece de las loas a la política de la especulación financiera, también es un enemigo. Más allá de todo eso, está claro que este gobierno está encerrado en una cápsula, no se anima a debatir en el Congreso. No se animan a ir al Congreso a debatir qué es lo que está pasando con los decretos de necesidad y urgencia. ¿Cuál es la necesidad y la urgencia de un decreto que toca 192 cuestiones vitales que estaban contempladas en leyes? La necesidad y la urgencia de derogar la ley de paritaria. Pero ahí también, a ver, ahí hay mucha responsabilidad de la oposición, Vasco. Ahí también, y la oposición y muchos dirigentes en la Argentina tienen que hacer una autocrítica profunda sobre lo que le han permitido avanzar al gobierno en una degradación en muchos aspectos económicos y sociales. Pero además todavía tienen la posibilidad, ni siquiera quiere una presentación judicial. Digo, tiene la posibilidad en el Congreso de rechazar los decretos de necesidad y urgencia. La verdad que el gobierno tiene mayoría. Ese es un objetivo que nos hemos trazado, y es lograr un acuerdo amplio para rechazar del primero al último de los DNU y para juntar el millón de firmas para que la reforma previsional se rediscuta en el Congreso. Pero tendría que liderar la doctora Elisa Carrió eso, porque supongo que Carrió no estará de acuerdo con esto. Fíjate que en eso el gobierno ha aprendido que en la bicameral, donde trata los decretos de necesidad y urgencia, están logrando con Tirito Artimañas tener casi la mitad, más el presidente que desequilibraría, en cuyo caso van a gobernar con decreto de necesidad y urgencia. Entonces, es lo que nosotros no podemos evitar. Pero lo han anticipado de que el gobierno va a enviar pocos proyectos este año porque les costó sacar la rebaja de los saberes jubilatorios. Disculpa, Nacho, pero, Vasco, pero ¿cómo es que la bicameral pasa a ser tener mayoría del gobierno si el gobierno tiene mayoría les da para tener la mitad. Esto está en plena discusión estos días a toda muerte. Y quedarse con la presidencia. Artimañas que han hecho ahí. Es decir, todos los vicios que criticaron lo están haciendo. Ahora, lo que sí se están acabando los tiempos, porque el famoso tema de polarizar y la culpa de todo desde el pasado, ya la gente, por lo que te acaba de explicar hoy, los números son claros. Vos le sacaste a la demanda de 100.000 millones de pesos que fue la reforma previsional, que se lo sacaste a los sectores más necesitados. Y cuidado, la obra pública es muy buena, la cloaca yo también la felicito, pero yo tengo pueblos en la provincia de Buenos Aires donde yo vivo que hay cloaca, hay agua corriente, pero no hay trabajo. Es decir, la cloaca está muy bien y hay que llegar, no cabe duda, pero primero el trabajo. Y este modelo no genera empleo. Fíjate que los sectores que lideraron el crecimiento económico, la mayoría es todo importado lo que están generando. Si el poco consumo que vos tenés, se lo estás dando para pagar la mano de obra extranjera. Mariano, vos decías al inicio cuando te preguntaba, puede seguir escalando el precio del dólar. ¿A cuánto puede llegar? Muy variable, pero la estrategia del Banco Central de ir bajando la tasa de interés le está dando la señal a los actores financieros de que el dólar va a seguir subiendo. Entonces, en la Argentina el comportamiento del mercado es bastante chico y se comportan en manada. Entonces, en la medida que el Banco Central siga exhibiendo este interés de ir bajando la tasa de interés, con el propósito final de aumentar el precio del dólar, va a seguir subiendo. Yo estimo que en los próximos meses va a seguir subiendo, puede llegar a 21 o 22 pesos en los próximos meses, y seguramente la segunda parte del año van a tratar de estabilizarlo y de ir estabilizando de forma tal de mantener una apreciación cambiaria que nuevamente
produzca un efecto riqueza para parte de la población, porque este gobierno lo que ha conseguido es fragmentar a la sociedad. Fragmentó, hay sectores económicos que realmente están bien, sectores que el año pasado se vendieron más de 900.000 automóviles, después de 2013 fue el mejor año de la serie histórica, sectores que viajan al exterior. Bueno, hay un grupo de actores que tienen poder adquisitivo y que pueden comprar y que están contentos con este gobierno. El problema es la sustentabilidad, porque están contentos hoy, pero en 1 o 2 años, cuando el crédito internacional se corte, esos sectores van a ser los primeros que van a golpear la cacerola. Bueno, muy bien, hacemos una pausa, enseguidita tras la pausa, la dura carta de los familiares del submarino Ara San Juan al presidente Mauricio Macri y además la determinación de la jueza federal de Caleta Olivia, que hoy citó por primera vez a 5 altos jefes de la Armada a declarar en el próximo mes de febrero por la desaparición del submarino. La causa judicial empieza a moverse. Ya volvemos.